Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, en medio de la controversia, listo dictamen para reformar la elección de la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia. Por altos niveles de pobreza en la zona rural, pobladores empiezan a enfrentar hambruna. COVID-19 alcanza 90% de positividad en Honduras. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarles junto a Andrea Hernández. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que amablemente se informa con 11 Noticias, emisión estelar, miércoles 13 de julio. A continuación le presentamos nuestro segundo bloque de titulares. Lamentable. Anciana fallece calcinada al incendiarse su vivienda en la colonia Suazo, Córdoba, de Tegucigalpa. Policía interviene zonas altamente peligrosas en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Esto y más. A continuación, en 11 Noticias, emisión estelar. Iniciamos informándoles que está listo el dictamen para reformar la ley orgánica de la Junta Nominadora de la Corte Suprema de Justicia. Este miércoles la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales recibió al fin el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Junta Nominadora para la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, enviado desde el Ejecutivo y revisado hasta ese momento por el presidente del Congreso, Luis Redondo. Este proyecto tiene una particularidad, y la particularidad es que es especial para elección de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, esta comisión, aunque se nos había tornado dos anteriormente, estos dos anteriores en realidad tienen un carácter general, que es para elección de altos funcionarios del Estado. Anteriormente se revelaron detalles, pero únicamente de dos dictámenes presentados por Fátima Mena y Racel Tomé, por lo que con este se podrán ver reformas más profundas. Lo unificarán y lo presentarán mañana en el Pleno del Congreso Nacional para el inicio de la discusión, aseguraron. Esta comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales tiene un compromiso con Honduras y es dotar de un instrumento jurídico, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora, que provea la transparencia y la máxima publicidad que requieren estos actos. Queremos algo diferente para Honduras. Desde el Partido Nacional consideran que no saben si en realidad ese proyecto está íntegro como se encontraba en la web o si le hicieron cambios. Debido a esto lo estudiarán y discutirán en la bancada. No conocemos el fondo, si es igual al que estaba en la plataforma virtual o diferente. Nos vamos a reunir inmediatamente después de esta conferencia de prensa para poder leerlo y revisar, ¿verdad?, de que no trastoque ninguna ciencia jurídica constitucional. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, voy a hablar de esto. Me parece que están con muy buenas intenciones. Buenas intenciones, pero no creo que eso va a pasar. Aquí se va a elegir como siempre. Y libre, Partido Nacional, sumen cuántos votos son cada partido ahí. 50 de libre,
más los del Partido Nacional hay como 90. Y también hay otros que tienen buenas intenciones, pero hay otros abogados ahí en ese Congreso que están pensando en sus bufetes, porque aquí nadie es santo. Creo que no ha nacido todavía el que es netamente santo. Así que ojalá que sea lo mejor para el país, pero los políticos son los que van a decidir. Y hay algunas personas ahí que tienen buenas intenciones, otras están viendo el futuro de sus bufetes. Juristas están cuestionando la propuesta del presidente del Congreso, Luis Redondo, sobre esta junta de notables para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué cuestionan los juristas al presidente del Congreso, Kimberly? El jurista y catedrático universitario Oliver Erazo expresa que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no sabe cómo elegir una Corte Suprema de Justicia, luego de proponer una lista de notarios para que conformen la junta nominadora que seleccione a los aspirantes a magistrado. No sabe. Y si lo sabe, se hace, fíjate bien, el de la vista gorda, como se ha hecho el de la vista gorda para ratificar su junta directiva. No es posible que se siga improvisando, cuando es momento que ya tengan más bien discutida y aprobada la ley para la escogencia de estos altos funcionarios, recrimina este abogado. Pero es una muestra más de que no estamos construyendo institucionalidad, de que no estamos respetando el espíritu de la ley ni el texto de la ley, y con dolor repetirlo, desde ahí viene el inicio de todo. El analista Olvan Valladares discrepa de sus antecesores, ya que considera que la propuesta de Redondo fue mal interpretada y que su intención es la ideal, aunque ya no queda mucho tiempo para ejecutarla. Lo que está proponiendo Luis Redondo es que cada institución proponente escoja un notable que preferiblemente sea de su gremio, pero que puede ser un tercero también, una persona connotada, conocida en la sociedad, respetada precisamente por sus posiciones de siempre, y que esa persona sea la que le represente en la función de la Junta Nominadora. La selección de 15 buenos magistrados o magistradas sin tomar en cuenta su color político, sino como expresión del reconocimiento del Congreso de los méritos profesionales, éticos, morales, conducta y sabiduría. De otra manera, el país va a seguir al borde del barranco, finalizaron diciendo. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Y sobre lo que yo estaba diciendo, el ingeniero Salvador Narrala, que es uno de los designados presidenciales de este gobierno, también está claro el hombre, que la elección de los magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia, dice Narrala, está politizada. Shirley Martínez tiene sus declaraciones desde el norte del país. Salvador Narrala, designado presidencial, manifestó que no se puede garantizar transparencia en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia debido a la persistencia de intereses políticos. Asimismo, agregó que la condición de notario no debería de ser un requisito para postularse como magistrado del Poder Judicial de Honduras. Las personas que participen tanto en la Junta Nominadora como los 45 nominados deben ser personas apolíticas. Honduras tiene 32.000 abogados, de los cuales 2.000 son notarios, pero los otros 30.000, hay 10.000 espectaculares. Haber acuerdos entre fuerzas políticas, de repartición entre partidos, que incluso hasta el Partido Salvador de Honduras podría buscar hasta un magistrado ahí. ¿Cómo ve esta situación? No sé, no conozco a ninguno del Partido Salvador de Honduras. Sinceramente, lo que Honduras tiene que evitar es esa repartición que solamente conduce a que se hagan favores y que cuando va a ser extraditada alguna persona, el otro partido lo perdone. En respuesta, expertos afirman que esta advertencia debe de servir como base para estar vigilantes en estas elecciones y no permitir que se cometan los mismos errores del pasado, porque de la justicia depende diversidad de factores para el desarrollo de Honduras. Lamentablemente eso está sucediendo, no debiera ser así porque la gente está pidiendo hoy más que nunca unidad alrededor de principios fundamentales como es el combate a la corrupción, la transparencia. Si ya no soportamos más inequidad social, exclusión, los índices de pobreza alarmantes y muchas de estas cosas se generan porque cuando la justicia solo se aplica al pobre, al de pies descalzos, entonces hay convulsión social. Y es que la independencia de poderes es la nueva meta de la nueva Corte. Y aunque los actuales magistrados aprobaron un plan estratégico para el periodo 2022 al 2026, serán los nuevos funcionarios quienes decidirán si dan continuidad a estos lineamientos o los modificarán. Para 11 Noticias,
Shirley Martínez. Siempre sobre esto, algunos todavía tienen el sueño que la elección de los altos funcionarios debe ser con el propósito de fortalecer el Estado de Derecho y no generar crisis ni social ni política. Tienen razón, pero en Honduras, como en otras partes del mundo, creo que va a seguir igual. La elección de altos funcionarios como son magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, Instituto de Acceso a la Información Pública y entes contralores del Estado debe ser la oportunidad para mejorar el sistema de justicia y la institucionalidad, y no una puerta para generar crisis e inestabilidad desembocando en una crisis social y política, señala este analista. Pero eso dependerá de la voluntad política del Congreso Nacional y de los que son parte de todos los partidos políticos. Recuérdese que el Congreso es un ente esencialmente político y las decisiones tienen siempre un componente político. Entonces, eso no se puede evitar. Entonces, lo que tenemos que esperar de los diputados es que precisamente estén orientados a que su selección, más que guiado por los intereses de partido, estén guiados por los intereses de la nación. Ya basta de tanto circo, opacidad y politiquería barata, orquestada desde el Congreso Nacional. Se les designó ahí para que trabajen por el país y no para sus intereses mezquinos y sectarios, increpa este representante de sociedad civil. Y evitar que los que vayan a ser electos sean simple y llanamente escuderos o gendarmes de la clase política o económica del país. Que tengamos nosotros la certidumbre. Sin embargo, hay quienes guardan una leve esperanza que las cosas se puedan hacer bien, poniendo los intereses de la nación primero. Ahora que puede haber una gran oportunidad para reordenar un poco lo del Estado, obviamente las reacciones adversas van a salir. Mientras la toma de decisiones importantes esté en manos de los políticos, nada podrá ser diferente, increpan otros sectores. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Por otro lado, los representantes del Partido Nacional denuncian que la Junta Directiva del Congreso sigue sin incorporarlos a las comisiones de trabajo. Veamos. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, realizó en las últimas horas un reclamo directo al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, debido a que a esta altura en ese poder no han incorporado a 17 diputados propietarios y a 42 suplentes a ninguna comisión de trabajo en ese poder del Estado. Porque tenemos ya 6 meses de estar trabajando en este Congreso Nacional, aunque la directiva sea ilegal, se ha tomado las atribuciones que tiene la ley orgánica y la Constitución, y está violentando el derecho de 43 diputados propietarios con sus suplentes en lo que es la integración de uno de diputados como mínimo en una comisión. La ley orgánica establece que los diputados tenemos el derecho de integrar por lo menos una comisión de las 29 ordinarias para trabajar, para venir a dictaminar y conocer temas de interés nacional. Pero porque esta clase política que nos gobierna hoy es intolerante, no le gusta dialogar, no le gusta construir consensos y no le gusta que los critiquen. Desde Libre consideran que esas declaraciones son simples muestras de una actitud de víctimas que han tomado desde el Partido Nacional, ya que ellos en las comisiones son abiertos a recibir a compañeros de todos los partidos para trabajar por Honduras. Los miro muy paranoicos en cualquier cosa, cuando no tiene ninguna importancia. Yo miro a cachurecos en varias comisiones, nadie les dice nada, nadie los corre, participan, revisan, discuten, proponen, a veces firman el dictamen, a veces no lo firman, pero no sé por qué se creen, se están poniendo en esa posición de víctima que no parece que no les conviene. Zambrano finalizó diciendo que quieren trabajar, por lo que piden integrar una comisión, ya que es la única forma de poder devengar su sueldo y no defraudar a quienes votaron por ellos. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. En otras noticias, las autoridades de la Cancillería de la República van a solicitar a la Embajada de España los argumentos por los que su gobierno otorgó asilo político a un hondureño involucrado en el caso Pandora.
El vicecanciller de la República, Tony García, se presentará ante la Embajada de España en la capital para verificar los alcances del asilo otorgado a Fernando Suárez Ramírez, acusado por el caso denominado Pandora, después que se abortó su traslado de El Salvador a Honduras, porque este es prófugo de la justicia y no víctima de la injusticia, aseguró. Además, responder por los delitos de abuso de autoridad, fraude, uso de documentos públicos falsos, prevaricato, malversación de caudales públicos y lavado de activos, según orden de captura del 20 de julio de 2018. Y vamos a explicarle a la Junta de Elegibilidad de la Oficina de Refugiados y Asilo de España para que ellos evalúen nuestra información, vean si esa información la conocían y si ellos determinan que fueron delitos comunes cometidos antes de llegar a España, el artículo 1F de la Convención de Ginebra autoriza a excluir y terminar el estatus de refugiado. A criterio de representantes de la Asociación por una Sociedad Más Justa, se deberá constatar si Suárez Ramírez, en efecto, es sujeto de esta prerrogativa a la que ha invocado después de huir de la justicia hondureña, aunque estaba acogido al programa de testigo protegido. Honduras deberá revisar esa documentación en la cual España concede el asilo político y si en efecto lo ha concedido. Sin embargo, existen los mecanismos para una asistencia jurídica internacional que el Ministerio Público puede gestionar para que el señalado responda ante la justicia hondureña. Como Ministerio Público, el Ministerio Público debe de hacerlo mediante asistencia jurídica internacional, solicitar al gobierno de España y explicar los motivos por qué lo está solicitando. El juzgado de sentencia emitió una segunda orden de captura el 24 de noviembre de 2021 por 12 delitos de fraude, 85 delitos de malversación de caudales públicos y 3 delitos de uso de documentos públicos falsos. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. A continuación le presentamos la nota positiva de esta noche. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Con la bendición de Dios se instauró la primera piedra de lo que será el nuevo edificio de la Academia Militar de Aviación en la base aérea Hernán Sotocano y que alberga a por lo menos 300 estudiantes. El proyecto será ejecutado por la compañía ENCO a un costo de 131 millones de lempiras. Básicamente es una escuela de aviación nueva para la Fuerza Aérea Hondureña y aquí es donde van a formar los futuros cadetes, los futuros pilotos que tendrá nuestro país. La misión de nosotros es hacerlo de la mejor manera posible. La cual fue demolida cuando dio dando paso a la terminal del Aeropuerto Internacional de Palmerola. La Fuerza Aérea cedió ese espacio y obviamente una de las obligaciones era volver a reconstruir la academia. Por su parte, quienes dirigen la institución aseguran que es importante que se le brinden las condiciones pedagógicas al estudiante para que pueda tener un mejor desempeño en una institución que es garante de la soberanía nacional. Y esa es la intención, continuar modernizando y fortaleciendo lo que son nuestras Fuerzas Armadas. La verdad que estamos emocionados, estamos felices, ya que nuestra Academia Militar de Aviación en los últimos 6 años pues, estuvo un poco mermada, ¿verdad?, en sus edificaciones, en sus instalaciones. Esta obra deberá estar entregada dentro de 6 meses, según lo establece el contrato. Gisela Calix, 11 Noticias. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. El euro cayó este miércoles por debajo del dólar en el cambio entre las dos divisas, por primera vez en 20 años. Así, la moneda de la eurozona ya llegó a valer menos que la estadounidense, costando $0.99 el euro. El tipo de cambio inédito desde el 2002 se alcanzó tras conocerse que la inflación en Estados Unidos fue del 9.1% el último mes, lo que ha superado las estimaciones y dio argumentos para una política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal. En contrapartida, el euro languidece a la espera de que el Banco Central Europeo mueva pieza.
algo que hará el próximo 21 de julio cuando se reunirá el Consejo de Gobierno en la entidad para subir por primera vez los tipos de interés en 11 años, hasta el 0.25% previsiblemente. El castigo también viene porque crecen los temores de que el aumento de los precios del gas en Europa haga que la eurozona sea más susceptible a una recesión económica. En ese sentido, la caída añade más dificultades a los países del viejo continente, que pagan la energía que importan en dólares, lo que provocará que el gas o el petróleo les cueste más, añadiendo presión a unas inflaciones ya disparadas. Al empezar el año, un euro equivalía a 1.13 dólares, pero entonces llegó la guerra de Ucrania y la inflación se disparó tanto en Europa como en Estados Unidos, lo que ha provocado la reacción en los bancos centrales. Para 11 Noticias, Byron Cardona. En el campo nacional, las autoridades del Banco Central están reportando 1.900 millones de lempiras en pérdidas en el primer semestre del 2022, nos dice la periodista Kelly Olivera. Ante las pérdidas reportadas en el primer semestre de este 2022 de 1.900 millones de lempiras en el Banco Central de Honduras, impulsadas por la fluctuación de precios de mercado en momentos en los que hay inestabilidad, sin representar ganancias o pérdidas realizadas en vista que no han sido vendidos ni liquidados según expertos. Se debe a las fluctuaciones de las inversiones financieras que tiene el Banco Central en el exterior. Así, estas inversiones se mueven conforme el precio que prevalezca ese día en el mercado. Entonces puede ser que algunos días usted obtenga una ganancia enorme y puede ser que otros días usted tenga pérdidas. Pero eso no significa de que la va a realizar. Lo que refleja son cambios en los valores de ganancias y pérdidas que tuvieran algunos instrumentos financieros que el Banco Central de Honduras usa para participar en los mercados financieros internacionales. Otros consideran que para no crear inestabilidad en la política monetaria urge aprobar una nueva ley del Banco Central. Probablemente hay un estudio desde hace varios años que se ha hecho de que se debe de modernizar la ley del Banco Central para que hay un manejo contable ahí que probablemente se pueda mejorar y que no se puede hacer con las leyes vigentes, pero yo creo que ahorita que tenemos todavía un Congreso de recién instauración, puede discutirse esa ley de acuerdo al proyectista, que en nuestro caso sugerimos que sea el mismo Banco Central de Honduras. Para esta expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, las políticas monetarias aplicadas hasta el momento por el gobierno son las adecuadas y debe dársele un tiempo de espera, ya que la inestabilidad económica a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania en los Estados Unidos y Europa repercute en la economía nacional. Esas no son pérdidas, sino más bien inversiones no realizadas que dejó el gobierno anterior. O sea que da la impresión a veces que hay una campaña para causar caos o causar preocupación más de la que ya tenemos. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y ante los niveles históricos de inflación reportados hoy en Estados Unidos, que alcanza el 9,1% debido al alto costo de los precios de los combustibles y los productos de canasta básica, este se verá reflejado en nuestra economía por la importación de estos productos, lo que podría ocasionar un cierre para este año de más del 10% de la inflación en Honduras. Recordemos que hace un mes más o menos Estados Unidos ya estaba declarando una inflación alta con el 8.1, ahora habla del 9.1, o sea, subió un punto prácticamente en un mes y fracción de días. Y nos preocupa mucho porque recordemos que Honduras es dependiente de mucha importación de Estados Unidos y de Europa. Así es que si nos vemos hacia Europa también la inflación, hay algunos países europeos que tienen inflaciones que andan en los 2 dígitos y algunos incluso ha llegado casi a 20% de inflación. ¿Qué significa esto? Que en nuestro país, a pesar de que pudiéramos tener la posibilidad de rebajar los impuestos de los combustibles, a pesar de continuar con subsidios, hay una inflación que no la vamos a poder detener.
Y una situación complicada enfrentan los hondureños que viven en las zonas rurales del país, donde la pobreza asciende a 80% y ya se vive hambruna. La pobreza en zonas rurales del país está superando todos los pronósticos porque ya es del 80% y muchas familias ya no tienen ni sus propios medios de subsistencia, y el olvido de las autoridades es notorio porque carecen de servicios básicos y tampoco tienen fácilmente acceso a los mismos, como la salud. Pero además, ¿cuántos de esos están en condiciones de miseria, de pobreza extrema, de indigencia? ¿O cuánta es la población que vive con $1 o con menos de $1 al día? Y aparte, ver la conformación de la familia. Si la familia es de 3 integrantes, es de 5, es de 10. En el área rural, las fuentes de trabajo cada vez son menos, según dirigentes obreros, y eso abona que muchas familias solo dependan del trabajo jornal, tal vez de algún miembro de su familia. Nos ha llevado a una crisis económica que ya es inalcanzable. Ya no se alcanza la canasta básica, ya no se puede comprar los productos más básicos porque hemos perdido la capacidad de compra. Preocupa pues porque si ya pasó, ya llegó a los 2 días. Los economistas dicen que lo que más está causando impacto en el interior del país es el cambio climático, porque muchos están perdiendo sus zonas seguras donde vivir. Todos nuestros esfuerzos, tanto del sector privado como del gobierno en sí, a incentivar la producción agrícola, agropecuaria, agroindustrial, agroforestal, porque ahí es donde se genera la mayor cantidad de empleo. Pero no se ha hecho nada en ese sentido. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y en las últimas horas, el diputado Netzer Mejía, miembro de la Comisión Especial del Congreso Nacional para la concesión del contrato de Palmerola, aseguró que los 90 millones del INPREMA invertidos en esta terminal aérea podrían estar en riesgo porque la empresa que lo respalda estaría cerca de declararse en quiebra. Y estamos preocupados. 190 millones de dólares de 110 que invirtió INPREMA, 90 están en un préstamo a Palmerola que está subsidiado por un fiador responsable y no le da garantías a los maestros para que realmente puedan obtener un beneficio de ellos. O sea, son contratos para mí totalmente ridículos que no deberían haber existido en ningún momento, ¿va? Mejor le hubiéramos dado como Estado la oportunidad a los maestros que fueran inversionistas dentro de este aeropuerto y fuera el INPREMA y los maestros dueños del aeropuerto junto con el Estado hondureño. Ante esto, representantes legales de esta empresa dieron a conocer su postura y los niveles de garantía que tiene el préstamo con INPREMA, además de catalogar las declaraciones del parlamentario como desacertadas. Nosotros queremos aclarar que esas declaraciones son temerarias y van en contra del aviamiento que tiene esta empresa mercantil. El préstamo con INPREMA está más garantizado que el préstamo sindicado que pagamos con ese dinero. Con el préstamo sindicado, donde participaron bancos internacionales y bancos nacionales, tenía 4 niveles de garantía. ¿Sí? Con INPREMA tenemos hoy por hoy 6 niveles de garantía. Se las acabo de enumerar una por una. ¿Qué pasa si los flujos no dan? Se pueden quedar con la sociedad, con Palmerola, que es la concesionaria. Si no quieren eso, se quedan con la concesión. Si no quieren la concesión, pueden ejecutar las fianzas solidarias personales que existen de los socios. Nosotros tenemos el mismo nivel de cobertura y de supervisión que un banco en Honduras. Lo pueden ver también en la página de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, porque ahí tenemos 2 calificadoras de riesgo que nos califican con la mejor calificación que existe para una empresa no financiera. Significa un AA más con perspectiva estable. Inclusive estamos más arriba que la perspectiva para inversión en Honduras. Bien, le ha dicho este abogado Eric Spears al miembro de la Comisión Especial del Congreso, Netzer Mejía, que es honorable diputado de nuestra patria, que no sabe nada, que mejor se informe. Bien,
Continuaremos con eso en los siguientes noticieros. Vamos ahora con Rosa Alvarado y nuestra sección deportiva de esta noche. Rosa. Miller Lite, sabor que reúne, presenta. Bienvenidos sean todos a este segmento deportivo. Muy buena noche a usted que nos está viendo desde casita en 11 Noticias Estelar. Arrancamos inmediatamente este recorrido por el mundo deportivo. Recién hace unas horas concluyó el segundo partido de la Selección Nacional de Honduras Sub-21, que está participando en el torneo centroamericano de la Asociación de Federaciones Centroamericanas de Voleibol en Belice. El primer partido lo habían ganado bien reñido contra la selección de El Salvador, y déjeme contarle que para el segundo partido no fue la excepción, ¿no? A partir de las 5 de la tarde se estaba midiendo Honduras contra la selección de Guatemala, y vaya qué partido más complicado. Le comento, en el primer set la selección de Honduras se impuso 25-21, mientras que Guatemala en el segundo se impuso 25-16, en el tercero 25-17, ya para el cuarto levantó Honduras ganando 25-14, y para el set del desempate que finaliza 15-11, lamentablemente pues Honduras pierde este segundo partido. Lo importante es la competencia a la cual están asistiendo, y obviamente pues esperando los mejores resultados en los partidos venideros que se los estaremos comentando acá en el noticiero estelar. Pero también comentarle que el Chelsea ha confirmado el fichaje de Raheem Sterling, 47.5 millones de libras. Aparentemente esto es casi igual que 55 millones de euros. A esto se lo pagaron al Manchester City, y pues según mencionaba, en el Chelsea no estaba tan bien económicamente, pero vea usted que se está reforzando en su parte ofensiva. Y pues recordemos que también Sterling se había despedido de su equipo del City, al que había llegado a partir de 2015 desde Liverpool, así que podríamos decir que este jugador ha pasado por grandes instituciones de la Premier League, pero ahora es fichaje de Roman Abramovich, y tendrá la llegada al club multimillonario Todd Bowley de igual manera. Y antes de cerrar, le recuerdo que los amigos solo necesitan saber el lugar y la hora para tener un Miller Time, porque no hay mejor excusa para reunirse que para disfrutar unas cervezas bien frías. Miller Time es el sabor que reúne. Con esto me despido y continuamos con más. Estamos de regreso con información en relación al avance de la pandemia en el país. Las autoridades del Hospital General San Felipe de la capital reportaron este miércoles el deceso de una persona a causa de esta enfermedad. Se trata de una paciente de 82 años sin esquema de vacunación. Además, añaden que varios médicos están positivos, por lo cual están tomando las medidas necesarias para seguir brindando consulta a los pacientes. Ha habido un repunte actualmente de lo que es la pandemia del COVID, ¿verdad? Desgraciadamente muchos hondureños no quisieron seguir los lineamientos que se dieron y no se aplicaron la vacuna. Y ya estamos viendo que muchos hospitales están llegando a sus máximas capacidades. De hecho, ya que en el Hospital San Felipe tenemos 8 mujeres ingresadas y un varón. Falleció una en la madrugada, ¿verdad? Era una paciente de 82 años, ¿verdad? Que no se quiso aplicar las vacunas. Lo que sucede es que, por ejemplo, hay departamentos como oftalmología, que hay 8 oftalmólogos que están incapacitados por COVID. O sea, como la gente viene a veces al hospital y aunque se les diga que usen mascarilla, que se apliquen alcohol en las manos y que sigan todas las medidas de bioseguridad, más bien lo que sucede es que hacen todo lo contrario, ¿verdad? Y mucha gente tampoco se ha vacunado. Y por la alta demanda de trabajo que ha habido, se han contagiado muchos de los médicos, y no solamente en oftalmología, en consulta externa, cirujanos, habían 4 cirujanos incapacitados por COVID, una cantidad enorme de enfermeras en el hospital también que están incapacitadas. Entonces, nos hemos estado reuniendo, ¿verdad?, las diferentes jefaturas de servicio del Hospital San Felipe para reactivar todo lo que son las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Ya tenemos un nuevo puesto de vacuna en la entrada del hospital. Se está haciendo un filtro, que hay un médico que está preguntándole a los pacientes si tienen sintomatología respiratoria,
y en el caso que el paciente tenga sintomatología respiratoria, lo estamos derivando para el triaje de aquí nomás del Hospital San Felipe. Y lo preocupante en salud en este momento es que el país entero está a punto de alcanzar el 90% de positividad por COVID-19. El nivel de atenciones por casos de COVID-19 en el país ha aumentado considerablemente, lo que enciende las alarmas, ya que en los próximos días se podría alcanzar el 90% de positividad. Al paso que vamos a llegar al 90%, porque es impresionante cómo ha aumentado la cantidad de casos. Y esto no vemos que vaya disminuyendo, sino que más bien va incrementando. El sistema sanitario en los últimos días ha experimentado más de un centenar de ingresos por COVID-19 en los centros asistenciales desde finales de febrero, después de estar casi 5 meses de baja de ocupación hospitalaria. Si continuamos en este ritmo, vamos a tener oleadas mucho más grandes en cuanto a casos de repunte y pacientes hospitalizados y lamentablemente compatriotas que puedan fallecer por esta enfermedad. Aseguran que se están cometiendo errores del pasado, ya que la situación se está saliendo de las manos porque los pacientes están presentando neumonía en más del 40% de sus pulmones. Esta cepa va a entrar a Honduras y esa sí no solo es severa, en el sentido de que produce verdaderas destrozos a la persona y obliga a la hospitalización y a utilizar UCI. Reiteran que si la población y las autoridades no toman medidas drásticas al momento de que se registre la nueva subvariante de Omicron Centaurus, colapsarán los hospitales del país. Les informó Valeria Rojas. Gracias, Valeria. Si usted no conoce al designado presidencial, uno de los tres, uno es el designado presidencial Renato Florentino en San Pedro Sula, anunció que ya se tiene planificada la habilitación de 2 nuevos triajes en esta ciudad y el fortalecimiento del ya existente ante la alarmante ola de COVID. Él es el vicepresidente. Ver a la población que si siguen bajando sus medidas de bioseguridad y no se cuidan, esto no lo vamos a poder detener por más que abramos 10 triajes. ¿Vieron cómo estuvo la Feria Juniana? ¿Vieron cómo estuvieron los conciertos? Entonces, si no nos cuidamos no va a haber manera. Por parte del gobierno estamos listos. Si vemos la necesidad de reaperturar un nuevo triaje, se hará. Para el fortalecimiento de la Jornada Nacional de Vacunación Infantil en el departamento de Cortés, la Asociación de Municipios de Honduras hizo entrega en calidad de donativo de 80,000 empiras a la región de Salud del Norte. Hemos hecho presente junto al compañero alcalde de Pimienta, Raúl Ugarte, en nombre de la Asociación de Municipios de Honduras para hacer un aporte especial a esta institución, la Secretaría de Salud a nivel departamental, presidida por el doctor Julio Rodríguez, y en la cual nuestro aporte pues, viene encaminado para poder respaldar las muy complicadas estadísticas que tenemos en el departamento referente a muchas epidemias y pandemias que realmente nos tienen muy preocupados. En menos de 3 semanas se incrementó la incidencia de infección por dengue a nivel nacional. De esa cantidad, 10,000 son casos no graves. Los otros 200 son de pacientes críticos. Cada 7 días surgen en promedio 900 personas infectadas. Que según el último boletín epidemiológico, ya se entró lamentablemente a la categoría de epidemia con respecto al dengue, porque ya aumentaron los casos, aunque hay que hacer la salvedad que por el momento no hemos tenido dengue grave, solo tenemos dengue sin signos de alarma, pero en cualquier momento puede aparecer el dengue grave y lógicamente llevarnos a la muerte de alguna persona y principalmente los niños. Gisela Calix nos informa sobre un caso terrible que ha sucedido este día. Al incendiarse su vivienda, ha muerto una anciana de 78 años de edad calcinada. Cuando rendía tributo a uno de sus hijos fallecidos, al encender una vela perdió la vida producto de un incendio Herminia Matamoros, de 78 años, mientras que su hija y su nieto también resultaron con quemaduras de consideración. Otros de sus parientes pudieron salir ilesos. El hecho se registró en la colonia Suazo Córdoba de Tegucigalpa. Herminia Matamoros Alvarado,
La conocían, me imagino, a una persona muy tranquila. Sí, muy tranquila, muy tranquila. Al sitio se presentaron elementos del cuerpo de bomberos para tratar de controlar el siniestro, pero la vivienda ya se había consumido de manera parcial. El equipo especializado de los apagafuegos continúa con las investigaciones sobre las causas. Llegamos al lugar y nos encontramos con la mala noticia, desafortunadamente, de que una de las personas que habitaban dicha vivienda había perdido la vida. En tanto, los lesionados por las quemaduras aún permanecen en estado delicado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y el Hospital Escuela. Gisela Calix, 11 Noticias. Lamentablemente, como todos los días, ahora vamos con la violencia. Un hombre mató a su compañera de hogar. Esto sucedió aquí en Tegucigalpa y luego se suicidó. Giovanni. La violencia doméstica no atendida adecuadamente desencadena en muerte, y esto fue lo que ocurrió aparentemente en la residencial Santa Cruz, en la capital, cuando el hondureño estadounidense José Francisco Cáceres Guerrero, de 41 años, asesinó de varios disparos a su compañera sentimental Catherine Naomi Medrano, de 19 años, para después atentar en contra de su propia vida en una habitación de la casa donde convivían en la residencial Santa Cruz de la capital. Preliminarmente, lo que se maneja hasta el momento, como le repito, preliminarmente es un tema pasional, por temas personales de pareja. Él, se supone, hasta el momento le quitó la vida y posteriormente él se suicidó al quitarle la vida a su pareja sentimental, en el cual residían ambos en esta residencia. Las defensoras de los derechos humanos de las féminas lamentan que este tipo de hechos sigan en ascenso por actitudes de los agresores, que en la mayoría de los casos son sus parejas. Yo invito a las autoridades que pongan mano dura en esta situación, ya que están muriendo las mujeres, las personas en nuestro país, y nadie investiga, nadie hace nada. Ahorita es un periodo de vacaciones en el sistema operador de justicia, pero igualmente la violencia sigue, esa no para. Se conoció que el hombre era un contratista y que no tenían hijos, pues solamente habitaban con unos perritos. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Ante la ola de violencia que impera en la colonia Villanueva de la capital, que esto es de años, no es de hoy, y otros sectores ahí cercanos, la policía interviene con operativos. Sigue informando Giovanni Villalobos. La Secretaría de Seguridad inició una serie de operativos y allanamientos en puntos calientes de la capital, donde se dan actos violentos, entre estos masacres. Por eso se comenzó con la colonia Villanueva en un sector específico. Sendos allanamientos que iniciaron desde tempranas horas de esta mañana en el sector de la colonia Villanueva, colonia Los Pinos, colonia Villavieja, con la intención de devolver la tranquilidad a las personas que ahí residen. A través de las diferentes direcciones, nuestra Policía Nacional focalizó esfuerzos para identificar a integrantes de estructuras criminales que se dedican a cometer ilícitos como la distribución de droga en menor escala o narcomenudeo, como se le conoce comúnmente, o delitos relacionados a la extorsión. Sin embargo, algunos ciudadanos creen que este tipo de dispositivos deben darse, pero dentro del marco de la ley, además de respetar la propiedad privada. ¿Qué le digo? Escuchamos las cosas, no nos importa. Yo vivo mi vida acá con mi negocio y mi familia, lo demás pues a mí no me importa, ¿me entiende? Lo que sí me siento molesto es que me han venido a hacer un cateo a donde me han llevado una arma que no es tapanda, no es robada, no me la han agarrado en la calle. Parte de las estrategias es aumentar el número de elementos de la entidad, tanto de los futuros oficiales de la policía como los aspirantes a este ente armado, además de personal de inteligencia e investigación en puntos críticos. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Bien, debido a la escalada de violencia en el sector de Chamalecón, que eso es siempre también allá en San Pedro Sula, las autoridades policiales, como estrategia para combatir, asignaron a unos 50 nuevos agentes armados hasta los dientes, realizando el cambio de jefe policial y evitar más familias desplazadas. Estamos recibiendo, por instrucciones del mando institucional, estamos recibiendo inicialmente 50 miembros de la policía,
como parte de una fuerza de tarea. Esa fuerza de tarea va a tener permanencia en periodos de tiempo específicos y va a tener cobertura principalmente sobre esos lugares donde están siendo ahora objeto de conflicto. ¿Cuándo usan estos 50 elementos policiales? Desde hoy mismo los estamos recibiendo también oficiales superiores que tienen mucha experiencia en este tema, de este manejo de problemáticas, y eso nos va a ayudar a poder estabilizar la situación en el lugar. Bueno, mire, el tema de erradicar la violencia es un término bastante complejo. Nosotros combatimos la violencia que se genera a lo interno de una sociedad, que esa violencia debe ser abordada de una manera integral. Bien, voy a ir con Jonathan Girón. Esta mañana tuvimos las autoridades de tránsito, tuvimos un doctor, tuvimos un psicólogo, porque todos los días muere gente producto de los accidentes de tránsito. La semana pasada los traje también y estaban en 50 en la diferencia del 2021 y ahora van más de 80 la diferencia de muertos por accidentes de tránsito. Hoy han anunciado las autoridades nuevas medidas para cancelarle la licencia, para quitarle la licencia a los que anden con alcohol, exceso de velocidad y la muerte en medio de las motocicletas. Hoy pasé varias muertes. Lamentable tener que pasar esto, pero tal vez así entendemos. Pero Jonathan Girón tiene detalles. ¿Qué van a hacer para controlar esto, Jonathan? Buenas noches. Buenas noches, licenciada Raúl Valladares, Andrea, compañeros en estudios y televidentes de 11 Noticias. Es un gusto saludarle. Así es, como usted lo indica. En la Casa Presidencial, las autoridades de la Policía Nacional brindaron una conferencia de prensa precisamente para brindar parte de los avances en estos 167 días de gobierno de la presidenta Xiomara Castro, y es que ante la alta ola de asesinatos reportados en las últimas semanas y en las últimas horas, precisamente tomaron la determinación de crear una nueva estructura de seguridad que se va a llamar Dirección Policial Antimaras y Pandillas y Crimen Organizado DIPANCO, en sustitución de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, precisamente con el objetivo de instalar nuevas estrategias modernas para contrarrestar las actividades criminales de estas estructuras que se dedican, en este caso, a cometer varios ilícitos. Vamos a escuchar a continuación al director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez. Esta fuerza se convierte en una dirección más de la Policía Nacional de Honduras, o sea, se vuelve una institución orgánica dentro de la institucionalidad de la Policía Nacional, por un lado. Por otro lado, se van a afinar las estrategias para no solamente tratar la problemática de violencia y criminalidad que generan las maras y pandillas, sino todo el abanico de delitos que generan. Entre ellos, uno de los que no se le está dando la importancia desde la perspectiva de investigación criminal es el lavado de activos. Entonces, con esta estrategia nosotros pensamos y creemos que vamos a mejorar el tratamiento de la problemática de violencia y criminalidad, específicamente en el tema de maras y pandillas, en el tema de crimen organizado, y también estamos articulando y armonizando la estructura del Estado creado para eso, porque existe una Fiscalía contra el Crimen Organizado, pero no existe una dirección policial a la par de la misma. Mencionarles, compañeros, que también se propuso ante la presidenta Xiomara Castro la creación de una policía escolar y también una policía comunitaria para contrarrestar las actividades criminales con un binomio conjunto, al tiempo que también presentaron algunos de los avances y destacaron que se han reducido 3 puntos los homicidios, esto en comparación al año anterior. Eso es lo que podemos informar a esta hora de la noche. Compañeros, con este contacto yo retorno al set principal. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Jonathan Girón. Mientras tanto, el juez Kevin Castell, quien está conociendo el caso del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha autorizado a la Fiscalía de Estados Unidos a mantener la información del caso clasificada hasta noviembre. Kay Payet nos tiene la nota. Nueva información se reveló en torno al caso del expresidente y extraditado Juan Orlando Hernández, acusado por delitos relacionados al narcotráfico. El juez Kevin Castell, quien está a cargo del juicio del exmandatario, concedió a la Fiscalía de Estados Unidos mantener la información clasificada hasta el 14 de noviembre de 2022.
En tal sentido, hasta el momento ninguna de las partes implicadas en el caso del extraditado Hernández conoce la información que tiene la Fiscalía de Nueva York al ordenar mantener como clasificada esta carga probatoria hasta la fecha estipulada. Tras la visita del abogado Raymond Colón con la ex primera dama Ana García, declaró que buscarán se anule el caso o se retiren los cargos contra Hernández, brindando como argumento que la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos aún mantiene supuestas pruebas como clasificadas en su contra. El abogado explicó si dicha agencia de inteligencia estadounidense no presenta las pruebas y mantiene como clasificadas, el juez va a tener que anular el caso, puesto que el cuerpo legal no podría formar una defensa, negándose entonces el debido proceso. La Fiscalía entregó 1000 gigabytes de información a los abogados de Hernández, quienes aseguraron que son conversaciones entre los mismos criminales y que estas pruebas entregadas en la desesperación de los supuestos testigos en llegar a algún acuerdo. Para 11 Noticias, Kate Padgett. La abogada Ana García de Hernández, esposa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, requerido en extradición por Estados Unidos por 3 cargos asociados al narcotráfico y uso de armas, sigue reiterando que él es inocente y que afortunadamente le han permitido comunicarse a diario con su familia, exponiendo que se muestra positivo y mentalmente fuerte para enfrentar todo el proceso. El trabajo, el esfuerzo que Juan Orlando dedicó durante 8 años para construir un mejor país, para mejorar los niveles de seguridad, para evitar precisamente que Honduras se siguiera convirtiendo en un país de tránsito de droga. Todos los esfuerzos están documentados y eso fue lo que hablábamos, dar ese contexto de por qué se trata de una venganza y al mismo tiempo de una conspiración política, donde no podemos desconocer que hay personas que han buscado que esto se dé, pero estamos seguros y convencidos de su inocencia y de que eso será lo que vamos a probar en el transcurso de este proceso. En otras informaciones, la comunidad judío ortodoxa Or Chaim y la sinagoga Mishkan Shlomo de San Pedro Sula inauguraron una nueva sinagoga en el centro de la ciudad, lo que los motivó a circular por las principales avenidas como muestra de agradecimiento, exhortando a la población a retornar al camino de Dios con el objetivo del retorno del pueblo judío forzado por la Inquisición que comenzó en 1492. La apertura de esta Casa del Divino Creador estuvo a cargo de Aaron Lancri, rabino mayor de la República de Honduras. El gobierno de México anunció que comenzó el proceso de repatriación de los cuerpos sin vida de sus ciudadanos que fallecieron el pasado 27 de junio en el tráiler de la muerte en la zona metropolitana de San Antonio, Texas, donde perecieron 53 migrantes de distintas nacionalidades. Según las autoridades de México, con la voluntad de los familiares de las víctimas, repatriarán 25 de las 26 personas mexicanas fallecidas y cubrirán los gastos hasta sus lugares de origen. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana con capacidad para transportar 8 féretros comenzó el traslado de las personas sin vida y prevén que deba realizar al menos 3 vuelos para terminar con el proceso, por el que este día hizo 2 viajes para un total de 16 cuerpos repatriados. La aeronave partió desde San Antonio, Texas, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, desde donde comenzaron a llevar los féretros hasta sus lugares de origen para que sus parientes puedan darles cristiana sepultura. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores del país azteca, asegura que el consulado mexicano en San Antonio, Texas, se mantuvo en constante comunicación con las familias afectadas y estuvo pendiente de los 3 ciudadanos de ese país que permanecían hospitalizados, de los cuales uno de ellos se recuperó y se encuentra en su hogar en Estados Unidos. Este es un informe para 11 Noticias. Continuamos con más información. Guillermo Paz Manueles nos cuenta que San Juan de Flores sigue siendo un pueblo a la deriva, sin alcalde, sin obras y sin beneficios directos para su población.
La negativa de la Corte Suprema de Justicia de pronunciarse sobre un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado tiene a la deriva y en el abandono a la comunidad de San Antonio de Flores El Paraíso, ya que su legítimo alcalde, miembro del Partido Liberal, Pedro Starling Cáceres Funes, no puede asumir su cargo por la negativa del Poder Judicial, manteniendo a la población sin proyectos de infraestructura, asistencia social y sin un plan de arbitrio que asegure su desarrollo. Bueno, fuimos a un escrutinio especial al Tribunal de Justicia Electoral y pudimos ratificar, ¿verdad? Ganamos por 17 votos. Nosotros teníamos la duda, llevamos las pruebas suficientes al tribunal y realmente, pues gracias a Dios y gracias al pueblo, pues pudimos ver que en el Tribunal de Justicia, como dice el Tribunal de Justicia, se hizo justicia, ¿no? No para mí, ¿verdad?, sino que para un pueblo. Se dijo que frente a esta situación los habitantes de San Antonio de Flores se han tomado por más de 24 días consecutivos la alcaldía de esa comunidad en apoyo al alcalde electo Pedro Starling Cáceres Funes, quien ganó las elecciones generales de noviembre, pero por las quejas de su contendor Alex García del Partido Nacional, el Tribunal de Justicia Electoral ordenó el 10 de enero del presente un reconteo de votos en 8 urnas, las que ganó Cáceres Funes por más de 17 sufragios. Está tomada la alcaldía desde el 21 de junio, ¿verdad? Ya hoy es 13, llevamos 24 días hoy y bueno, nosotros hemos decidido no soltarla, ¿verdad?, hasta que nos resuelvan este asunto. Yo creo que ya es tiempo que la Corte se pronuncie, ¿verdad? No se le permitió al Consejo Nacional Electoral accionar, que la Corte Suprema de Justicia no resuelva en su sala constitucional y que tenga un municipio sin un gobierno, con conflictos internos de gente que está posicionada en la alcaldía, de gente que quiere tomarla solo porque no se resuelve de manera expedita en Honduras. Las fuerzas vivas de San Antonio de Flores El Paraíso aseguran que de no tener una respuesta por parte de la Suprema Corte, tomarán acciones más enérgicas como la toma de la carretera panamericana. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Alcaldes y la diputada de Gracias a Dios, Erika Urtecho, han declarado al departamento en emergencia alimentaria, en hambruna, y exigen un plan de respuesta, nos dice Fernando Arteaga desde el Congreso. 6 de 5 alcaldes del departamento de Gracias a Dios y su única diputada liberal, Erika Urtecho, sostuvieron una importante reunión este día en el Congreso Nacional con su titular, Luis Redondo, a quien se le expresó la necesidad de poder aportar de alguna forma a ese sector del país ante la potencial hambruna que se aproxima. Esperanzados después de esa reunión que acabamos de tener con el presidente del Congreso Nacional, le hicimos una presentación de la principal problemática que tenemos con respecto a la crisis alimentaria y a los retos que el departamento de Gracias a Dios tiene con tema de la potencial hambruna que viene para el departamento. Informarles que me he comunicado con la ministra Laura Suazo, quien me ha dicho que estará haciendo esfuerzos para una mayor cantidad de semillas, y tenemos una reunión con ella mañana a las 11 de la mañana. El alcalde del municipio de Villeda Morales en ese departamento considera que a lo largo de los años se han encontrado abandonados y han sufrido grandes crisis en todos los aspectos como la alimentación, salud y demás. Sin embargo, en estos momentos la situación alimentaria es la más preocupante, por lo que necesitan el apoyo verdadero de las autoridades. Priorizada de parte de todos los compañeros es lo que es la hambruna que hay en el departamento, gracias a Dios, y lo que es la salud. El hospital de Puerto Lempira es muy importante, que no hay hospital, esté el hospital, pero sin cirujanos, sin presupuesto. Ese es un problema grande para la salud de la mosquitia hondureña. Este malestar fue trasladado en la sesión ordinaria en el Congreso Nacional, donde se propuso asignar un presupuesto de más de 30 millones para todo el departamento de Gracias a Dios. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, continuamos con más de nuestra agenda, licenciado, esta noche. Pero ya aprobaron ayuda, que es importante y urgente para Gracias a Dios. Qué bueno la respuesta que están dando de inmediato a los problemas, a ese lugar que es tan lejos y que es parte de nuestro territorio nacional. ¿Ha habido sismo o no? Ha habido sismo, nos reporta Copeco de manera preliminar que se registra un sismo de 3.8
de magnitud con profundidad de 10 kilómetros, con epicentro sobre la aldea Pajuiles, aproximadamente a 26 kilómetros al suroeste del municipio de Tela, Atlántida, según el sistema de monitoreo hasta ahora. 3.8 ha sido este sismo en escala Richter. Bien, en la mañana estaremos en 11 Noticias, primera hora, dando más detalles. Repita, Andrea, por favor. Así es, preliminarmente se registra un sismo de 3.8 de magnitud con profundidad de 10 kilómetros, con epicentro sobre la aldea Pajuiles, aproximadamente a 26 kilómetros al suroeste del municipio de Tela, departamento de Atlántida, según el monitoreo de Copeco hasta ahora. Bien, nos vamos. Gracias por estar con Canal 11. En un momento, lo mejor del deporte nacional e internacional con Marlon Mejía. Así es, quédense con El Gallo y complementen la información de esta noche, con permiso. Buenas noches.